Primera de Corintios 2:16. Y chécalo conmigo. Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros. Di conmigo, nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Tú y yo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Ok. Ahí dice entonces, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, aquí hay que ver esto. Aquí es que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio, a los cristianos. Los cristianos en ese entonces, pues había, como hoy en día, mucha gente que realmente tenía un corazón de obedecer a Dios, pero también había gente intermedia, simulando conocer a Dios, pero en sus actos no era visible realmente la palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está hablando aquí a los corintios, les está diciendo que nosotros, dice, estaba hablando allí con los corintios, hoy Dios te habla a ti y a mí, y dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo no es algo nada más así literal, porque mucha gente lo está tomando de manera literal. No es que allí dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo pregunto, si tú tienes la mente de Cristo, entonces tienes que procesar, porque la mente procesa pensamientos, para que después de que procese esos pensamientos se lleve a la acción, se ejecute. ¿Sí me explico? Entonces todo esto entra en un proceso. Entonces los pensamientos es la actividad. Quiero que me entiendan, los pensamientos es la actividad y creación de la mente. Entonces es algo que la mente está activando y creando. ¿Qué? Pensamientos, para después ejecutarlos. Entonces, si tú y yo tenemos la mente de Cristo, y si yo digo tener la mente de Cristo, ¿por qué miento? Si la mente de Cristo yo la tengo, yo no debo de mentir. Si yo digo tengo la mente de Cristo, ¿por qué estoy odiando? Si se supone que tengo la mente de Cristo y Cristo no odia. Si me están entendiendo. Entonces no es nada más de tomarlo de manera literal, porque la gente dice, no, pues que yo tengo la mente de Cristo. Pues sí, ese proceso se inicia desde el momento que cada persona acepta a Jesucristo, y desde ese momento el Espíritu de Dios está en nosotros, y es cuando el Espíritu Santo nos empieza a llevar a un proceso de sensibilidad para poder entender las cosas que están escritas en la palabra, para que la palabra al momento de tomarla empiece a ser comprendida y discernida por el Espíritu Santo en la persona. Pero no nada más porque acepté a Cristo ya tengo la mente de Cristo. Allí comienza, porque esa es la meta, llegar a tener la mente de Cristo. Pero es un proceso que todos y cada uno de nosotros vamos a pasar, y que va a ser el Espíritu Santo el que nos va a estar trayendo ese entendimiento, esa comprensión cada vez que estemos meditando las Escrituras, para entonces poder llegar a pensar como Cristo piensa, porque ya tengo la mente de Cristo. Entonces, si tengo la mente, entonces viene la palabra de Dios para poderla ejecutar. Pero si no tengo la palabra de Dios, ¿cómo es que mi mente va a trabajar para esa palabra hacerla real en mi vida? Entonces, no nada más porque una persona aceptó a Cristo ya, dice, pues ya, no, sí, es que estamos facultados y acreditados para que la mente de Cristo se forme en nosotros.
y cada uno de nosotros tengamos esa mente de Cristo y podamos pensar como Cristo piensa y podamos accionar como Cristo acciona. Pero no nomás es por literal. Imagínate que cada persona que acepte a Cristo como Señor y Salvador, pues ya tendría que tener un cambio radical y ya ser otra persona. Tendría que dejar de mentir, tendría que dejar de robar, tendría que dejar de odiar, tendría que dejar de alcoholizarse, de drogar, tendría que dejar de estar cometiendo adulterio, etcétera. Podemos mencionar un montón. Pero es un proceso. Allí comenzó en esa parte de que una persona aceptó a Cristo. Y ya el Espíritu Santo está en la persona y lo está facultando para que entonces la mente de Cristo se empiece a formar en cada creyente, en cada cristiano. Hay gente que me dice, no, es que yo tengo la mente de Cristo. ¿Y por qué mientes? ¿Cristo miente? No. Entonces todavía no tienes la mente de Cristo. Se comenzó. Ahora hay que empezar a trabajar. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos constantemente desarrollando un hábito de lectura de la palabra de Dios. Si yo te dijera hoy, ahorita en este momento, hoy leíste la Biblia, no me digas. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, personal. Mi vida no depende de las circunstancias, de las situaciones de otras personas. Es que yo me voy a comprometer a serle leal a Dios, porque yo quiero vivir un cambio en mi vida. ¿Cómo quieres tener un cambio si no empiezas a pegarte bien a Jesús? Y para que venga ese cambio, necesitas tener la mente de Cristo. De otra manera no se puede. El que la persona nada más venga cada 8 días, ese es ser religioso. Necesitas trabajar todos los días para que la mente de Cristo se forme en ti, se haga en ti. Por eso yo siempre, cuando hay gente me pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Piensa si Cristo lo haría. Antes de que cometas las cosas, antes de que realices las cosas, piensa si Cristo haría eso. ¿Crees que Cristo robaría algo que tú quieres tomar que no es tuyo? Entonces es no la mente de Cristo. Cristo no lo haría. Entonces, ¿sí me van entendiendo? ¿Me van siguiendo? Pues, ¿tenemos la mente de Cristo? Claro que sí, ya comienza el proceso para llegar a esa meta, tener la mente de Cristo. Porque si yo tengo la mente de Cristo, los pensamientos vienen para poderlos ejecutar. Entonces, es que ya la mente de Cristo está en nosotros, pero es el Espíritu Santo el que va a empezar a traernos revelación y entendimiento de la palabra que estemos leyendo. Porque esos son los pensamientos que van a salir en el momento de que yo, vuelvo al ejemplo, que quiero tomar algo que no es mío, de repente ya viene el pensamiento, no robarás. Digo, caray, pues sí. Entonces ya está de la mente de Cristo procesándose esos pensamientos que me detienen de no hacer eso. ¿Sí me explico? Ok, entonces la clave de esto es que tenemos que desarrollar una disciplina de lectura de la Biblia y tienes que entrar en procesos de discipulación. Tenemos que entrar todos a ese proceso de ser formados, de ser discipulados. Esto no termina, el aprendizaje y el conocimiento de Dios no termina, es inmenso y cada vez Dios te va revelando más cosas. Pero esa es la meta, que cada uno de nosotros tengamos la mente de Cristo. Y ya comenzó. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, que nos va a empezar a traer entendimiento y revelación. Por eso es que en la mente de Cristo, Cristo amaba al Padre. Cristo como humano, aquí en la tierra, amaba al Padre. ¿Qué hacía también Cristo? En su mente, oraba
¿Oraba a quién? Al Padre. Tenía una confianza. ¿En quién? En su Padre. Esa es la mente de Cristo. Dentro de la mente de Cristo, Él no odiaba. Él dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la mente de Cristo. ¿Qué más hacía Él? Él no pecaba. Esa es la mente de Cristo. Entonces hay que entender qué es la mente de Cristo. ¿Sí me explico? Pues no nomás decir tengo la mente de Cristo. ¿Comenzó? Sí. ¿Y estás en ese proceso? Sí. Donde el Espíritu Santo te está trayendo entendimiento y comprensión para afirmar esa palabra, para en el momento que te toque actuar, vengan los pensamientos de Cristo, porque tienes la mente de Cristo y la ejecutes. Porque no solamente es decir tengo la mente de Cristo, también tienes que tener otro ingrediente importante, y vamos a verlo en Filipenses. Cámbiame a Filipenses capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 5. Sígueme en la lectura. Haya pues en quién. ¿Quiénes son vosotros? Tú y yo. Este sentir que también, ¿quién lo tuvo? Que hubo en Cristo Jesús. Escucha, el mismo sentir que tuvo Cristo también tiene que estar en ti. Así que dile al que está a tu derecha, tú tienes que tener el mismo sentir de Cristo. ¿Sí lo crees? Tú tienes que sentir, porque se lo estás diciendo a la persona, pero también te lo está diciendo a ti. Tenemos que tener el mismo sentir de quién? De Cristo. Seguimos leyendo. El cual, siendo en forma de ¿qué? Dios, con D mayúscula, era Dios. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. En otras versiones dice: se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa palabra de anonadar o despojar, Él se tuvo que despojar. ¿Qué quiere decir la palabra despojar? Es que si yo traigo esto, despojarme, ya lo solté, ¿sí o no? Eso es despojarme de aquellas cosas. Fíjate bien, tenemos que tener el mismo sentir que hubo ¿quién? En Cristo Jesús, que siendo Dios se despojó de aquellas cosas que le estorbaban para poder cumplir el propósito de Dios. Porque algo de la mente de Cristo también es que vino a cumplir el propósito de Dios, ¿sí o no? Esa es la mente de Cristo. Y yo también me tengo que despojar de aquellas cosas que me están estorbando para poder ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere que yo sea en estos tiempos. Ese hombre, esa mujer, ese hijo, ese padre, ese hermano, que me están estorbando para poder ser esa persona que pueda cumplir el propósito de Dios. Cristo se tuvo que despojar. Y hoy en día, ¿sabes qué? Hay muchas personas que se tienen que despojar también. ¿Te sabes de qué? Del orgullo. No quieren perdonar. No quieren amar. Se tienen que despojar de cosas que les están estorbando y que están dañando su vida y a su familia. Sea adulterio, sea fornicación, sea robo, lo que tú quieras. Y Dios dice: despójate. Tienes que tener el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Esa es la mente de Cristo. Esa es la mente de Cristo. Porque Cristo mismo lo hizo. Por lo tanto, esa es la mente de Cristo.
Y tú y yo tenemos que tener la mente de Cristo. No nomás decirlo, hay que hacerlo. Hijos, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero hay muchos jóvenes que están enojados con sus papás, que no los quieren perdonar, que se han dejado de hablar. Hay gente que hoy ya no es joven, es adulto, pero no le habla a su papá y a su mamá. Y Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la mente de Cristo. Entonces tenemos que entender lo que es la mente de Cristo. Y ya comenzó en ti y en mí. Y el Espíritu Santo está allí. Allí está. Seguimos. Y hallado en la condición, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Entonces Jesús, ya en forma de ser humano, de hombre como tú y como yo, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. ¿Se humilló a quién? ¿O humilló a otros? A él mismo se humilló. Esa es la mente de quién. ¿Y esa mente quién la tiene? Nosotros. Por lo tanto, yo también muchas veces me tendré que humillar y decir, pues, es que me hizo, es que me dijo, me voy a humillar. ¿Para hacer qué? ¿Se humilló a sí mismo? ¿Hecho qué? Aunque le costara la muerte o le costó la muerte, él se humilló. ¿Para hacer qué? Obediente. Entonces, si tienes la mente de Cristo, entonces también debes de tener la obediencia de Cristo. Porque solamente la mente de Cristo. También la obediencia de Cristo. Y para eso nos tendremos que despojar con quién estás mal, qué cosas estás practicando, qué cosas estás viendo. Tienes que humillarte y despojarte de aquellas cosas que te impiden ser ese esposo, esa esposa, ese padre, esa madre, ese hijo, esa hija. Cosas que te están estorbando para poder ser ese hombre y esa mujer que Dios tiene pensado que tú seas. Pero para eso nos tenemos que humillar también muchas veces y despojarnos, soltar esas cosas. Si es necesario soltar amistades, suelta las amistades que no te están ayudando para nada, que te están generando o influenciando para practicar cosas que no son correctas, para desobedecer a tus padres, para decirte, ¿sabes qué? Vámonos a salárnosla y vámonos de pinta. Tienes que despojarte de esas personas que te están siendo una mala influencia, de cosas en la televisión que pensamos que es normal, pero lo estamos viendo en la televisión, en las redes sociales, en el cine. Yo tengo que aprender a despojarme, pero para eso tengo que tener la mente de Cristo, y por eso tengo que meterme mucha información de la palabra de Dios. Porque cuando tenga la palabra de Dios, tengo la mente de Cristo, y van a salir esos pensamientos para poderlos ejecutar. Y no estás solo, el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero no nada más es como un amuleto o una palabra. Yo tengo la mente de Cristo y vivo haciendo el mal por todas partes y no conozco nada de la palabra de Dios. ¿Cómo es que puedes tener la mente de Cristo si no tienes el conocimiento de lo que Dios dice? Entonces es muy importante entender a qué se refiere. Y si tú me dices que tienes la mente de Cristo, pues también tienes que tener la obediencia de Cristo. Y dentro de esa obediencia de Cristo, muchas veces nos tenemos que humillar, rebajar. Y eso a muchos cristianos no les gusta humillarse. Se sienten superiores que mucha gente. Y tenemos que ser como ¿quién? Como
como Cristo. Como Cristo. Entonces piensa un momento, ¿qué es lo que te está estorbando, familia? Entonces, ya te dije, la clave para tener la mente de Cristo es que estés metiendo, ¿qué? La palabra de Dios. Es más, no lo digo yo, lo dice en Romanos, en el capítulo 12, versículo 1. Con esta cita terminamos, familia. Dice así: así que, hermanos, ¿a quién está hablando ahora? A nosotros, pero allí el apóstol Pablo estaba hablando a los cristianos de Roma. Por eso esa es la iglesia de Roma. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Verso 2. Y no os conforméis, ¿a qué? No te conformes a lo que se está viviendo hoy en día, las modas, las tradiciones y las redes sociales. Dice: no te conformes a todo lo que se está viviendo hoy, a todo lo que está circulando hoy. Porque muchas veces estamos muy metidos en el confort, porque vemos que todos lo viven y que todos lo hacen. Y hemos caído en ese conformismo que decimos: es que aquellos lo hacen. Es más, hasta aquellos cristianos lo hacen, pues yo también me conformo. Y yo también lo practico. Es que tu vida no gira alrededor de una persona. Tu vida gira alrededor de la vida de Dios. Yo no dependo de las personas, yo dependo de Dios. Porque mi confianza no está en las personas, mi confianza está en Dios. Y aunque las circunstancias, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, se mostraban de una manera, Él confiaba en Dios y hacía lo que el Padre le había mandado hacer. Por eso es que debemos de tener la mente de Cristo. Pero ¿cuánta gente hoy en día está siendo influenciada como cristianos por lo que hace otro cristiano, por lo que se dice en las redes sociales, por lo que hace su amigo o su amiga, entre comillas, por lo que hace su pareja, etcétera? No, yo debo tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo, para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Dile al que está a tu lado: tienes un propósito. ¿Tienes un propósito? No, nada más, no creas que tú y yo estamos aquí en la tierra nada más porque sí. Dios quiere cumplir un propósito con nosotros. Y cuando tú tienes un propósito, te vas a deleitar. Cuando tú caminas en ese propósito de Dios, te vas a llenar y te vas a gozar. Te vas a realizar. Entonces, no solamente es tener mi familia, no solamente es tener mi trabajo, no, hay un propósito para poder ser mejor con mi familia. Pero que estés caminando en el propósito de Dios. Y entonces dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Tienes que transformar tu mente. ¿Para qué? Para que experimentes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y, ¿sabes qué? Esta es perfecta. Esta es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Para que tú y yo podamos llegar a tener esa mente de Cristo. Por eso dice también otro versículo que tenemos que llegar a ser a la estatura de Cristo. Tenemos que empezar a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Pero si no trabajas para tener la mente de Cristo, nunca vas a poder reflejar a Cristo. Por eso tienes que meterte a buscar en la palabra. Tenemos grupos de
vida en la ciudad distribuidos, donde se están abriendo grupos para estudiar la Biblia, una vez cada 8 días. Si tú dices, yo quiero que también en mi casa se haga, pues ya vemos qué persona puede ir a estar compartiéndoles ahí la palabra, y que tú ahí puedas estar invitando a tus vecinos, a familiares, para que se esté estudiando la palabra de Dios. Se requiere para poder empezar a crecer en el conocimiento de Dios y estemos teniendo más y más cada vez la mente de Cristo. Entonces entiendes que este es un proceso desde que aceptamos a Cristo, donde viene el Espíritu Santo y te trae ese entendimiento, esa comprensión, para poder llegar a esa parte. Entonces tenemos que acompañar siempre la mente de Cristo con la ¿qué? Con la obediencia. Con la obediencia. Y Cristo hizo 2 cosas: se humilló y le costó la vida. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y muerte de cruz. Y a veces cuando eres obediente, lo único que te dice la gente, que tonto, pues, pero no te está costando la vida. Se ríen, se burlan, pues, pero yo tengo que perdonar, yo tengo que amar, yo tengo que vivir de acuerdo a como Dios dice. Aunque en el mundo digan cosas. Amén. Amén. Y me van a seguir en la lectura. Ponme ahí 1 de Corintios en el capítulo 2, que les había puesto esa primera cita. Quiero que me sigan tantito, unos versículos antes de donde comenzamos la lectura. Recuerden que vimos 2 de Corintios capítulo 2, verso 16. Versículo 12. Leímos 2:16 de 1 de Corintios, pero vamos a leer 2:12 en adelante. Y sígueme la lectura, por favor. Dice así: y nosotros, ¿quiénes? No hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de ¿quién? Escúchame. Cuando aceptaste a Cristo, ¿cuál espíritu recibiste? El espíritu de Dios. Antes teníamos el espíritu del mundo, pero al aceptar a Cristo, ahora tú y yo tenemos al espíritu de Dios. ¿Te puedes imaginar que el que está en ti es el mismo espíritu que creó los cielos y la tierra? Ese es el mismo espíritu que hoy está en ti y en mí. Sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos. ¿Para que qué? Conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Sabías que Dios te ha dado muchas cosas? Y dentro de eso te dio el que puedas tener la mente de Cristo. ¿Te puedes imaginar quiénes somos ahora? Entonces, versículo siguiente: lo cual también hablamos, no con doctas palabras humanas, sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura y no las puede ¿qué? Porque se han de examinar. ¿Sabías que por eso la gente no entiende las cosas de Dios? Para él decir, ¿cómo vas a perdonar a alguien que te hizo daño? Para él son locura. No, ojo por diente, ojo por ojo, diente por diente. Desquítate, te hizo. Para él no lo puede entender.
Para él son locuras, pero para nosotros es poder de Dios. Porque eso te va a traer libertad, eso te va a traer sanidad, esto va a traer bendición a tu familia. En el momento que tú dejes de pecar, de hacer cosas que no agradan a Dios, que Dios reprueba, que Dios prohíbe, es cuando el Espíritu Santo va a estar allí en tu mente cada rato diciendo: eso no está bien, eso no está bien. Antes te lo decía tu esposo, tu esposa, otra persona, pero cuando el Espíritu Santo te viene y te dice: no, no, ya no estamos solos, ya está el Espíritu Santo. Y empieza a obrar, a incomodarte cada vez que haces cosas incorrectas. Porque Él quiere que lleguemos a tener ¿qué? La mente de Cristo y la obediencia de Cristo como ser humano. Por eso es muy importante quitar. Si tú dices: yo quiero abrir un grupo de vida en mi casa para yo estar compartiendo, o que inviten presto mi casa, mi hogar, para que vengan a compartir, pues acércate al final aquí con nosotros, que puedas tú decirle: Señor, mi casa te la doy para que sea un lugar de bendición, sea un lugar donde la gente venga a escucharte tu palabra y tú los transformes, Dios. Ahora no se te pide que vengas allí siempre como, no, es el espacio nada más. Necesitamos que el Evangelio de Cristo se propague y se conozca en toda la ciudad. Y Pátzcuaro va a ser diferente. Amén. Las familias van a ser diferentes. Cristo vino a cambiar. Cristo ama a la familia. Pues por eso el hombre no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se tendrán que examinar espiritualmente.